nos acompaña el ex subdirector de la Caja de Seguro Social, licenciado Francisco Bustamante. Sobre todo para aclarar nuevamente conceptos, licenciado Bustamante. Son conceptos que se han repetido mucho, de lo que hemos hablado en muchas ocasiones, pero que debido a las circunstancias creo que hay que seguir martillando en eso. Uno, y por ahí vamos a comenzar, tiene que ver con lo que anteriormente se conocía como el sistema de beneficio definido. Otros llamaban sistema solidario. Hay que aclarar que en este momento hay muchas propuestas, inclusive de algunos políticos, que dicen, no, pero es que hay que regresar al sistema solidario. Hay que regresar al sistema de beneficio definido. No lo estoy escuchando solamente entre los que están protestando, sino aquí han venido por lo menos dos dirigentes de partidos políticos y nos han dicho lo mismo. Si es que tenemos que regresar al sistema de beneficio definido. Sí, tenemos que regresar al sistema solidario, como si la ley 462 hubiese eliminado el sistema solidario. Aclárenos ese punto, licenciado. Buenos días. Sí, gracias por la invitación. Efectivamente, la ley 51 cierra y decreta la muerte del beneficio definido. Pero la ley 51 fue en el año 2005. Aclaremos eso. Así es. O sea, que ya el sistema de beneficio definido no tiene nuevos cotizantes. Los que quedaron en él se convierten de cotizantes a pensionados y no hay nadie más que entre ahí. Es un sistema cerrado. Lo que dice la ley 2000 del 2025 lo que hace es decir, ¿sabes qué? Todos los derechos de todas las personas que quedaron en ese sistema se respetan. Exactamente, no les cambió el mundo. Los del mixto, que fue el bebé que salió de la ley del 2005, que salió maltrecho, la nueva ley lo mejora y lo resuelve y crea nuevas condiciones para los futuros trabajadores. Esa es la esencia de la ley. ¿Qué significa volver al sistema de beneficio definido? Significa volver a la ley o a lo que había antes del 2005. ¿Eso qué significa? Que los 6.000, 7.000 millones de dólares que hay en el beneficio definido pasan a financiar las pensiones que hoy día no tienen déficit, que no tienen financiamiento. Eso significaría, y esto hubiera sido la solución o la salida que el gobierno pudo haber tomado, y que es la que le están pidiendo que tome, de que fusione eso, se use esa plata, se pagan los déficits, el gobierno central no tiene ningún problema de caja ni de presión fiscal directa sobre sus gastos y sobre sus ingresos, y pasa así 6 años cuando la situación sería peor. Eso es lo que le están proponiendo al gobierno. Que haga lo mismo que hizo el Partido Panameñista, lo que hizo el PRD, lo que hizo CD en su momento, lo que hizo Molirena, ¿ve? Lo que han hecho todos los partidos políticos que hoy se levantan y rasgan vestiduras por algo que no quisieron resolver. Entonces, el problema es ese. Estás pidiendo volver a algo que no existe, que significa confiscar los recursos del mixto para pagar las pensiones de hoy. Y mira, esa sería una salida para el actual gobierno donde se quita todo el problema por 5 años. El que venga tenga el problema peor. Y eso es lo que se quiso atender. Eso es lo que yo te puedo decir en relación a esa sería la consecuencia de lo que están pidiendo en la Cámara. Ahora, licenciado Bustamante, en el caso particular, y es lo que uno escucha mucho aquí, tuvimos nosotros al director Dino Moon recientemente, y él reconocía que tal vez el tema de la información, una vez aprobada la ley, era importante, porque parte de las protestas, o el sustento de las protestas, habla de que se aumenta la edad de jubilación, por una parte, y que al final del camino el cotizante no va a recibir lo que ha estado recibiendo, o por lo menos lo que conocía hasta este momento con lo que iba a recibir con su jubilación. Son dos aspectos importantes que se repite una y otra vez, y a pesar de que han habido vocerías en torno a este tema, no sé si la explicación no llega, es muy compleja, no se detalla. Usted es un experto en la materia. ¿Cómo pudiese explicarse esto de una manera sencilla? Mira, estamos entrando en temas que se han venido discutiendo que son temas técnicos de la ley y un tema de comunicación. A pesar que yo creo que la discusión no está ahí, esas son excusas, vamos a hacerlo. Uno, la información ha estado fluyendo del Estado a través de los mecanismos que la ley le da al Estado, los medios formales, las redes y lo demás. El resto, los que se oponen usan medios alternos, que es
el boca a boca, el calle a calle, la volante, la manifestación, y obviamente eso llama la atención. Eso es en cuanto a la comunicación. ¿Cómo se va a resolver ese tema? Yo no soy experto en comunicación, yo creo que es un tema que le toca a los expertos. Vamos al tema de la edad. Voy a contar algo y voy a pedir un poquito de paciencia. En la actualidad hay mucha gente que cuando entra al Seguro Social paga una cuota mínima y cuando le están faltando tener los 10 mejores años, aumentan significativamente su aporte para jubilarse con los 10 mejores años del sueldo. Reiterativamente, cuando llegan las personas a pedir pensiones, y me han llamado a mí, amigos míos, cuando yo era subdirector, ayúdame, explícale cómo una persona que ganaba $500 pasó a ganar $3.000. ¿Por qué lo hacían? Porque eso les permitía poder lograr los 10 mejores años y muchas veces había molestia porque en el análisis decía, estos últimos años no te los tomo en cuenta y te devuelvo tu dinero. ¿Qué es lo que hacen los críticos de la ley? Agarran, como el sistema nuevo significa que es un proceso de acumulación a base de interés compuesto, interés que gana interés. Si tú empiezas a trabajar en los primeros 20 años de tu vida, entre los 22 y los 42 años, tienes que esperar hasta los 62. Bueno, esos 20 años de acumulación te dan una pensión que matemáticamente te da más que el 60%. ¿Qué dicen los críticos? Te agarran los últimos 20 años, de los 42, no de los 22, de los 42 a los 62. Entonces dice, aquí da 30 y tanto por ciento, da 35%. Efectivamente, si tú juegas vivo y te metes y no pagas una tasa de acuerdo a tu salario, sino que lo vas a pagar en los últimos 20 años que tú vas a vivir, vas a salir perjudicado. Eso pasa cada rato. Y les voy a contar una anécdota. Durante la pandemia hubo gente que no pagaba seguro social. Se les acababa el seguro privado, entonces tocaban la puerta en el seguro. No tenían derecho por las leyes. Como eran esposos de un asegurado, se ponían de beneficiario y entraban raudos y veloces al sistema sin haber puesto un centavo en toda su vida, porque la ley lo permitía. Yo no estoy diciendo ni que sea bueno ni que sea malo. Eso es aprovechar las coyunturas legales. Entonces, la nueva ley lo que hace es que esa viveza de aprovecharte de un 60% que ya no existe, desaparece. Tú vas a recibir de acuerdo a tu esfuerzo de aportar a tu propio fondo. Y eso es lo que la gente usa. Esos últimos 20 años como explicación. La otra tontería que escucho es que dice la ley que tienes que trabajar 6 meses para poder jubilarte. No, lo que hace la ley es lo siguiente. Mira, el promedio de ocupación en el país es de 8 meses al año. Ese es el promedio nacional. Hay un extremo de trabajadores que trabajan 12 meses, hay otros que trabajan 6 meses. Lo que dice la ley es, trabajando 6 meses al año, cotizando, eso te necesitas 40 años para hacer las 240 cuotas. Dice, te están obligando a trabajar 40 años. No, necesitas 40 años para hacer las 240 cuotas. Ustedes saben que los trabajadores de la construcción cotizan un promedio de 8.1 mes por año. Los trabajadores de la construcción les toma 30 años hacer las 240 cuotas. Entonces, ese lapso de 40 años es el tiempo de vida laboral dentro del cual las personas cumplen las cuotas que necesitan. Y repito, todos los del SBD no tienen un centavo de menoscabo. Los trabajadores de la educación, igual, esa es otra gran mentira que han dicho, que tienen que trabajar más porque le quitaron el PRAS. Y los que dicen esto están ignorando que una ley general aplica salvo en los casos de leyes específicas. La ley del PRAS es una ley específica que reconoce un derecho y como la ley general no niega el derecho del PRAS, el PRAS mantiene sus propias características que se jubilan con 4 años menos o reciben un dinero al iniciarlo importante cuando deciden acogerse. Entonces, hay mucha desinformación, es lo que yo diría, intencionada, tergiversada, con miras, en mi juicio, no es tanto ya la ley se ha vuelto una excusa y como hay un gran resentimiento nacional sobre tantas barbaridades que han pasado en este país, entonces la gente está reaccionando.
No, y vale la aclaración que nos está haciendo esta mañana, porque otro de esos argumentos que se presenta es que, bueno, que ahora usted va a necesitar 30, 40 años para poder jubilarse. Usted nos acaba de describir cuál es la realidad de la ley actual o de lo que se acaba de aprobar en la Asamblea. En comparación con lo que había antes, y hablo de la ley que se reformó en el 2005, ¿cuál sería ese comparativo, licenciado? El comparativo que tenemos es que la nueva ley te va a permitir a ti, efectivamente, a los nuevos trabajadores, obtener una mejor tasa de reemplazo del famoso 60%. El comparativo de la nueva ley es que pone los dineros para pagar el déficit, el costo de la transición, que la ley de 2005 no tenía. La nueva ley permite que el Seguro Social pueda comprar medicamentos en condiciones más competitivas que antes. Antes estaba atrapado hacia los famosos registros médicos que te obligaban a usar un registro médico. Y si una empresa no registraba ese medicamento en Panamá, no se podía comprar. Se flexibiliza, te permite hacer compras paralelas, te permite hacer compras directas. Y lo mejor, traza el camino hacia la universalidad de la atención de salud. Y eso es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque la ley del 2005 solamente habla de los asegurados. La ley del 2025 habla de los asegurados, de esos trabajadores campesinos que trabajan por zafra y que quedan abandonados, y por esas personas que están solas en la calle, que tampoco tienen un derecho. Y le dice a esa gente, ¿sabes qué? Ustedes, los condenados, los que están fuera del sistema, la nueva ley les va a permitir entrar al sistema con lo que ustedes quieran aportar. Ustedes dicen cuánto. Y si no les alcanza para la pensión, el Estado les complementa. Para una pensión mínima, hay que mínima, aclarar. claro, una pensión mínima. Esta es mucho más solidaria que la anterior. Y lo que yo siempre digo, una persona que se jubila con $1.500 necesita casi 20 trabajadores que ganen 600 para pagar esa pensión. Pero ese señor, cuando estaba trabajando con lo que pagaba, alcanzaba para cubrir un trabajador que se jubilaba ganando $600. Es decir, la ley de beneficio definido era que los muchos pagaban las pensiones de pocos que más ganaban. Los muchos que menos ganan pagaban las pensiones de los pocos que más ganan. Eso no es solidario. Quieren volver allá, quieren confiscar los fondos e inclusive rompen el camino hacia un mejor sistema de salud universal y rompen el camino también a una profesionalización de la junta directiva. A nosotros nos costó dinero contar con una junta directiva que no entendía los temas financieros que había detrás de la gestión de la Caja del Seguro Social. Hay una pregunta importante acá, sobre todo en base al pensamiento que tienen algunos dirigentes de partidos políticos y también personas que están protestando acerca de si se puede volver o no al sistema de beneficio definido, llamado también sistema solidario. ¿Y qué significaría eso? O sea, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Mira, todo se puede hacer en la vida. El presidente puede decir, ¿sabes qué? Volvamos al sistema mixto, paga las pensiones, págalas. Volvemos a lo anterior. Se quitó un problema, se quitó un problema. El próximo presidente y esta sociedad va a tener un problema mayor. Pateó la bola hacia adelante. Eso es lo que están pidiéndole al presidente. Patee la bola hacia adelante. Y dicen algunos, algún día va a mejorar la situación económica y vamos a poder cubrir eso con otros ingresos. Se puede hacer. Pero lo van a pagar los mismos jubilados cuando aquí pase lo que pasó en Grecia, que llegó un momento que no podía pagar sus gastos, que tuvo una caída del PIB del 25%, una caída del empleo del 27% y que todavía no se ha recuperado. Hacia allá nos va a llevar. Hacia una crisis económica y social que nunca sabes tú en qué va a llegar. O sea, se puede hacer en este momento. Se puede hacer. Pero a la larga, ¿la solución va a ser la misma que se está tomando ahora? A la larga, yo no diría a la larga, a la corta. Dentro de 4 o 5 años va a ser peor. Entonces ahí sí va a ser inevitable ajustar pensiones o va a ser inevitable ahí aumentar las cuotas y afectar las edades y hacer todo. Entonces ahí va a ser inevitable hacerlo de una manera drástica, todo junto.
¿Lo quieren hacer? Puede hacerse. O sea, regresar al sistema solidario o al sistema de beneficio definido significaría revisar todas las medidas paramétricas, por lo que entiendo. Fíjate que la ley anterior del 2005 decía que el sueldo máximo era $1,000, la pensión máxima. Te jubilabas con 18 años. 18 años de cuota. Y la cuota era menor. ¿Qué sucede si tú vuelves a un sistema de ese tipo? Si tú vuelves a la ley antes del 2005, tendrías que volver, entonces las pensiones tendrían que ser de $1,000. Pero ¿qué es lo que quiero? Quiero volver al sistema de beneficio definido, pero no quiero afectar las medidas paramétricas. Y salen cantidad de tonterías como decir, es que hay 7.000 millones de evasión que si se cobran, se pagan. Primero, ese es un número cerrado, bruto, calculado sobre un sistema fiscal distinto al nuestro. Y lo copian de ese sistema y lo ponen acá. ¿Hay evasión fiscal? Hay evasión fiscal. ¿Hay elusión fiscal? Hay elusión fiscal. Resolver ese problema no lo vas a hacer en 4 meses, 6 meses. Y el problema financiero es ahora. Y lo peor, repito, esto va a agravar la situación porque entonces las calificadoras de riesgo le van a decir, a Panamá no se le puede prestar porque es muy caro, porque mantiene un nivel de gasto exagerado. Y lo voy a decir, en estos días yo investigué cuál porcentaje de los funcionarios tienen leyes especiales. Según una investigación que me salió, que debo verificarla, más del 60% de los trabajadores públicos tienen leyes especiales de distinto tipo. Son casi inamovibles y está sobredimensionado. Atrasado el Estado, con malos servicios. Disculpe, hay un tema importante que me gustaría abordarlo porque está causando mucho ruido y creo que la explicación es importante. Y sobre todo lo digo por la cantidad de independientes, emprendedores, que hay en nuestro país. ¿Se ha dicho o es lo que he escuchado, están obligados los independientes a cotizar y el que no lo hace puede recibir una sanción? Aclárenos ese punto, sí. Porque yo creo que lo que se ha dicho, lo que está establecido en la ley es que la cuota que más le convenga es la que puede aplicar, en este caso en particular, los independientes. Yo creo que es un punto importante por la cantidad de independientes que tiene nuestro país. Gracias, Dorca está tocando un tema que es supremamente importante y es lo siguiente. Si yo tengo que casi la mitad de la población panameña no está en el sistema, porque son informales o independientes, como lo llames, en cuanto a que no tienen una relación laboral de dependencia formal. Cuando tú tienes esa situación, ese grupo de personas, y tú lo quieres integrar, primero tú no estás inventando nada nuevo. La ley del 2005 ya decía que era obligatorio. El problema es que incluirse ahí costaba mucho tiempo. Cuando yo volví de mi trabajo a Panamá, yo no sabía cuántas cuotas tenía y digo, voy a pagar voluntariamente. Me tomó 4 meses pasar los exámenes médicos, llenar papeles, subir escalera, para hacer la cuestión, para poder inscribirme voluntariamente. Y como 3 exámenes médicos y exámenes de todo tipo para poder dar digo, yo no quiero seguro, solo pensión. Bueno, esa es una historia como ejemplo. Definitivamente, ese mecanismo no funciona. La Caja está en el proceso de desarrollar mecanismos breves y rápidos de afiliación, donde el trabajador independiente dice, yo voy a cotizar sobre la cantidad que yo creo que puedo pagar. La ley dice que hay una multa de 100 balboas para quien no lo haga. Ahí salió una cuota que era de $5,000. O sea, perdónenme la palabra, una estupidez faltarle respeto a las personas de esa manera. ¿Qué tiempo tiene un independiente para...? 1 año se va a dar para que lo pueda hacer. Y en ese año las personas van a poder hacerlo y mientras tanto no hay ninguna sanción para ello. Esa es la verdad de lo que hay. Hay otra más. Dice, y esto también está recorriendo las redes, dice, con la nueva ley 462 ya no puedes asegurar a tus padres como lo hacías en el sistema solidario. Absolutamente falso. No solamente es tan falso, sino que fíjate, y gracias... De nuevo volvemos, no existe un nuevo programa solidario, existe el mixto. El mixto tú puedes afiliar a todas las personas, pero ¿qué es lo que sucede? Si tú vives 80 años y dejas sobrevivientes, esos sobrevivientes van a tener derecho a una pensión con lo que quedó de tu cuenta. Si quedó poco, es poco, si quedó mucho, es mucho. Con la nueva ley, el aspecto solidario es que a la viuda o viudo se le va a reconocer el 50% de la pensión, como se hace en los otros sistemas, es vitalicia.
Y en la nueva ley, a los hijos menores se le va a reconocer menores y a los discapacitados mientras dure la discapacidad. Y si no hay esta cosa, entonces entran los otros herederos. Y si al final de la vida todavía queda dinero, ese dinero se entrega a los herederos que sobrevivan y que tengan derecho. Es decir, esa es otra gran mentira. Si en el nuevo sistema, todo el dinero que tú ocupas, tú aportas, más su rendimiento, se le entrega a tus descendientes. Mire esta también. Si tienes 3 hijos, solo puedes asegurar a uno de ellos. Esa es otra barbaridad, esa es otra mentira del tamaño de un edificio Empire State, con ganas de... Ya la discusión no es técnica. Se están usando excusas y te voy a decir una cosa, quiero aprovecharlo. Yo estuve en una reunión con unos trabajadores de una empresa grande en Panamá en estos días y escuché las 2 preguntas más inteligentes que yo he escuchado hasta ahora. Me dice uno de los trabajadores, ¿cuál es el riesgo del nuevo sistema? Y esa es la pregunta relevante. ¿Cómo se gestiona el riesgo en un sistema de capitalización? Un obrero tenía más inteligencia que esta gente que está criticando. Y la otra pregunta que me hizo uno, joven, oiga, ¿por qué están los maestros en la calle? Pregúnteles a ellos. Y hay otro que me dice a mí, ¿sabe cuál es el problema? Que empezaron ellos mismos en sus teléfonos a buscar sus cuentas. Oye, tengo $102,000. Oye, tengo $80,000. Oye, tengo $150,000 en mi cuenta en la caja digital. Se volvieron propietarios. Y ese es el gran problema. En la nueva ley se vuelven propietarios. Y un país de propietarios es un país que quiere estabilidad. La gente que no quiere estabilidad no quiere un país de propietarios. Entonces yo siento de que ellos empiezan a relacionar que efectivamente el nuevo sistema les da un activo que no tenían. En el sistema de beneficio definido, ellos dependían de los que no han nacido le van a dar cuando les toque. Es un cambio fundamental de filosofía. Es un cambio filosófico. Y digo, quiero decirlo con todo el respeto a los que protestan. Reconozco como panameño que hay causas fundamentales en esta sociedad para estar molesta con la clase política que tenemos, con una clase empresarial también que no entiende a su país. Hay razones de fondo, pero la ley no es la responsable ni es la que soluciona eso. La ley es un paso en la dirección correcta que apunta a empoderar a los trabajadores de parte de su esfuerzo. Y es un paso a la universalización de la salud. Y es un paso a integrar a aquellos panameños que hoy día están fuera del sistema. Esos campesinos que hacen zafra y que se olvidan que después se van a trabajar por una peonada. La nueva ley los integra. Poco dinero, aportan poco. Hoy día no tienen nada con las actuales leyes ni con la anterior. Eso es ser solidario. Es un paso en la dirección correcta. Pequeño, tímido, pero yo creo que sienta las bases para un nuevo diálogo. Que hay un problema del contrato social panameño que está fragmentado, eso es hace mucho tiempo. Pero no es la ley la responsable, ni es la ley la que va a resolver ese conflicto social que hay ahí. Bueno, licenciado, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, dándonos información acerca de las reformas a la ley de la Caja de Seguro Social.